esta mañana cuando he venido a la iglesia y he entrado, la he visto un poco diferente a cuando me fui la última vez. Y la verdad es que me dio bastante alegría ver la decoración. La verdad que se ve muy navideña y es bonito. Me produjo una buena sensación, una sensación de alegría. Me gustaría preguntarles, lo que acabo de decir no tenía nada que ver con el mensaje, lo que voy a decir a partir de ahora sí. Me gustaría preguntarles si en algún momento de vuestra vida os habéis sentido solos. ¿Sí? ¿Habéis tenido la sensación en algún momento de estar agobiados con un montón de problemas, de circunstancias indeseables? La sensación de que a veces damos 2 pasos o das 2 pasos hacia adelante y de repente al siguiente día hay 3 o 4 hacia atrás. O has tenido la sensación de estar solo y todo lo que te viene en contra lo ves tan grande, tan pesado y tan fuerte que nos quedamos con la sensación de que puede ser que nos pase por encima porque es muy, muy fuerte. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? Seguramente que sí. Es posible que algunos de ustedes en este momento sientan lo mismo o quizás dentro de unos días o unos meses sientan este tipo de sensación. Al final, le voy a pedir disculpas porque estoy un poquito mal en la garganta, entonces si de vez en cuando toso, no es queriendo, ¿vale? Pero a lo largo de nuestra vida siempre vamos a tener no sensación, sino estar viviendo una realidad que nos hace sentir solos, que nos hace sentir que lo que se nos viene encima es muy grande, es muy fuerte, es muy doloroso, ¿no? Y sentimos que nos podemos estar quemando por dentro por esa circunstancia. Podemos sentir que los problemas, las circunstancias opuestas a nosotros, nos van a pasar totalmente por encima y nos sentimos rodeados, donde no miramos hacia la derecha y miramos de frente y también miramos a la izquierda y también, y nos sentimos rodeados. Me gustaría me gustaría que buscaras en Segunda de Reyes, porque, ¿sabes? Me he dado cuenta de que casi no, todas las situaciones de mi vida, de alguna forma, Dios las ha previsto en su palabra y ha provisto una respuesta que nos debe mantener confiados, firmes, constantes, en paz y tranquilos. En Segunda de Reyes, capítulo 6, leeremos desde el versículo 8 hasta el 20 porque me gustaría que conocieran un poco y leyeran un poco todo el contexto de lo que está sucediendo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 hasta el 20. ¿Lo tenéis? Y si no, estará también en pantalla. Así que vamos a leer. Dice el versículo 8. Cada vez que el rey arameo, entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado dándole
¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Dotán es una ciudad que está ligeramente cerca de Samaria. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Envió un gran ejército. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo. «Hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Entonces Eliseo oró: «Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: «Oh Señor, haz que ellos queden ciegos». Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: «Ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan», y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: «Oh Señor, ahora ábrele los ojos para que vean». Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Hasta aquí. Es uno de los pasajes. ¿Podrías bajar un pelín el volumen, Mel? Es uno de los pasajes que está muy, muy claro. Las ideas están muy, muy a la vista, pero aún así me gustaría explicarles 4 puntos que he podido encontrar y que a mí, viendo un poco mi pasado, todo lo que Dios ha hecho en mi vida, veo como de alguna manera me veo reflejado en este pasaje, y seguramente tú debes verte reflejado en él, porque si no te ves reflejado, entonces te invitaré a que ores a Dios, porque este tipo de situaciones, todo hijo de Dios en algún momento la va a vivir. La va a vivir. Y me gustaría explicarte el primer punto en el versículo 9. Nos explica que el rey de Israel era advertido por Eliseo de los planes que tenían sus enemigos, que en este caso era el rey Aram. Ahora, Eliseo, de alguna manera Dios le habla cada vez que el enemigo de Israel tenía un plan de hacerle una emboscada al rey de Israel, y hacía su plan, y bueno, vamos a mandar un ejército a este punto, y allí vamos a esperar a que aparezca el rey de Israel con sus tropas, y como no lo van a esperar, no van a esperar esa emboscada, nos lo vamos a comer con patatas. Pero Dios tenía otro plan. Entonces, a través del profeta, el rey de Israel es advertido de los planes de sus enemigos. Así que Eliseo en varias ocasiones, dice el texto, en varias ocasiones advierte al rey de los planes de su enemigo, hasta que sacó de quicio al otro pensando que había un traidor. A ver, aquí, ¿qué está pasando? Yo vengo con mis oficiales, con mi gente de confianza, creo y de un plan para atacar a mi enemigo, el rey de Israel, y de repente este hombre viene y me echa a perder todos mis planes. ¿Qué está pasando? Dios estaba por allí. Nuestros enemigos generalmente no saben que Dios está con nosotros. Y nuestros problemas puede que hayan venido para desestabilizarnos, para desubicarnos, para descentrarnos. Pero, ¿sabes? Cuando ves lo que hace el rey de Israel, dice: el profeta, en nombre de Dios, me está advirtiendo. Él hace caso, no hace oídos sordos,
sino, ostras, es el profeta que me está advirtiendo. ¿Sabes? Si en ocasiones tú y yo somos advertidos por la palabra, pero aún así no hacemos caso. Aún así no hacemos caso. El rey de Israel nos puede dar en este momento una pequeña lección. ¿Sabes? En muchas ocasiones, nosotros nos encontramos en medio de problemas, en medio de consecuencias a malas decisiones, consecuencias de pecado, consecuencias de haber mirado hacia otro lado por no haber hecho caso a lo que Dios estaba hablando. Así que lo primero que hace el rey de Israel es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Pero, ¿sabes? Aunque en ocasiones escuchemos la voz de Dios, escuchemos las advertencias de Dios y obedezcamos a Dios, aún así en ocasiones nos vamos a encontrar con problemas. Hay problemas que son ocasionados por las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero hay otras situaciones que son provocadas porque Dios quiere que nosotros estemos en esta situación. Así que en el versículo 15 dice: al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Me llamó mucho la atención. En varias ocasiones, Eliseo advierte al rey de Israel de los planes de sus enemigos contra él. Y resulta que de los planes que tenía el rey Aram contra Eliseo, parece ser que Eliseo no se enteró. Porque advertía al rey de Israel y el rey de Israel evitaba estar en el lugar donde iba a ir el rey Aram. Sin embargo, el rey Aram dice: buscarme dónde está Eliseo. Y cuando le dicen está en Dotán, manda un ejército allí. ¿Y Eliseo dónde está? Allí. ¿Por qué no se va a Samaria? ¿Por qué no se va a otro lugar? Él advirtió al rey de Israel de los planes del enemigo, de su enemigo. Sin embargo, se encuentra rodeado, como en varias ocasiones el rey de Israel pudo haberse encontrado, y gracias a que él obedeció a la voz de Dios, el profeta obedeció a la voz de Dios, evitó que el rey de Israel se encontrara en la situación que él estaba en ese momento. Y a veces nos puede pasar a nosotros, ¿sabes? Servimos, ayudamos, amamos, oramos por este, oramos por aquel, ayudamos a aquel de allí, a este de aquí, nuestros hijos, oramos por ellos, nuestra familia. Y a veces vemos cómo hay respuesta, vemos cómo de alguna manera Dios responde esas peticiones, vemos cómo de alguna manera ese servicio que hacemos da frutos, vemos cómo la mano de Dios está, ¿no? Y decimos, wow, qué bien. Y de pronto me encuentro yo en un problema y nadie me lo advirtió y me encuentro solo. ¿Sabes? En este momento en el que este siervo de Eliseo se levanta y ve todo rodeado de gente de a caballo y de carros de combate, a veces tú y yo no podemos encontrar así. A él le inunda el miedo. Señor, le dice al profeta, ¿ahora qué? Hemos servido, hemos obedecido, hemos hecho lo que Dios quería que hiciéramos, y ahora los soldados de Israel están en Samaria, están lejos de aquí. El rey de Israel con sus tropas, que podría venir a defendernos, el rey al que hemos ayudado, que hemos advertido de los peligros a los que se iba a enfrentar, él está en Samaria y nosotros estamos aquí en Dotán, estamos lejos de él y estamos rodeados del enemigo, rodeados de problemas. Y cuando nos encontramos rodeados de problemas, rodeados
Seguramente que carros de combate no nos van a rodear nuestra casa, ni tropas a caballo van a venir a las calles a hacernos ahí un cerco, un sitio para que no nos movamos. Pero hoy día sí que estas tropas, estos carros de combate, pueden estar representados en tus situaciones, pueden estar representados en los problemas de tus hijos, en tus problemas, pueden estar representados en los problemas de tu casa, las tentaciones de la carne, nuestros deseos que a veces van muy lejos de los deseos del Señor. Y podemos encontrarnos totalmente rodeados, da igual donde miremos, pues hay algo. Ayer di 2 pasos hacia adelante, hoy me encuentro con 10 hacia atrás y no sé ni cómo. He vivido, he obedecido, he servido y aún así estoy rodeado. Quiero decirte que Dios está obrando en tu vida. Dios está en tu vida y no es como algo simbólico, no es algo representativo, es algo real. Que Dios esté contigo es una experiencia real que tú y yo podemos vivir y debemos vivir, no solamente hoy y ahora, sino cada día. No solamente cuando las cosas van bien y el cielo está despejado, sino cuando vienen nubes muy oscuras y muy negras. Y fíjate, el siervo va y le dice a Eliseo, Señor, estamos perdidos, vamos a morir. ¿Qué vamos a hacer? La ciudad por la noche fue rodeada de un gran ejército. Fue rodeada de un gran ejército para capturar a un hombre, porque en realidad el que interesaba al rey Aram era Eliseo. Pero el siervo también iba a pillar. El siervo no se iba a quedar, no se iba a ir de rositas, el siervo iba a pillar. Pero para capturar a un hombre, envía a un gran ejército. ¿Y sabes lo que hace Eliseo? No ora, dice el versículo 17. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Abre los ojos de este joven para que vea. ¿Sabes? Este es el punto más importante de este mensaje. Abre los ojos de mi siervo para que vea. En ocasiones tú y yo no vemos resultados. En ocasiones, como he dicho antes, vemos como los pasos que doy hacia adelante se multiplican por 3, pero hacia atrás. De pronto, toda mi vida iba más o menos bien, de vez en cuando algún problemilla, pero nada preocupante. Y de repente, todo empieza a torcerse. Todo empieza a torcerse. Y lo que antes me salía bien, ahora empieza a salirme mal. Lo que antes veía así de pequeño, ahora lo veo así de gigante. Lo que antes pensaba rápidamente, esto lo puedo resolver haciendo esto, y oramos al Señor y le buscamos y de pronto tenemos respuesta y todo bien, pero de repente nos encontramos rodeados y Eliseo le dice, abre los ojos para que vea. El hecho de que tú y yo no veamos en ocasiones, o no veamos que Dios está obrando, o veamos que las cosas como que se han ido, se han roto, se han ido de madre. Aunque tú y yo no veamos con estos ojos lo que está sucediendo de verdad, quiero decirte que en el mundo espiritual Dios sigue obrando. Y nuestra oración a veces es, Señor, líbrame, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, haz esto, Señor, haz aquello, Señor. Cuando a veces la oración debe ser simplemente, Señor, abre mis ojos para que yo vea lo que tú estás haciendo. Porque quiero decirte que en medio de tus problemas, Dios no está sentado allí, ajeno a ellos. No está lejos de ti. Él está contigo. Él está contigo. Y sí, debemos pedir, pero
debemos confiar en que Dios ya está actuando, en que Dios ya está obrando. Y el siervo va nervioso, asustado, y Eliseo tranquilo. Eliseo tranquilo. El siervo veía estos ojos, veía lo que estos ojos le decían. Estos ojos le decían que habían unos hombres allí, bien armados, con caballo, una espada enorme, que iban a por ellos. Eliseo veía que alrededor suyo había otro ejército de hombres bien armados que venían de parte de Dios a defender su vida. Los dos estaban viviendo la misma realidad. ¿Sabes? La fe no es negar la realidad. La fe no es decir, no, esto no está pasando. No, claro que está pasando. Estamos rodeados. La fe no es ignorar lo que está sucediendo. La fe no es ignorar el problema. La fe no es ignorar la magnitud de ese problema, la grandeza, la fortaleza de ese problema. La fe no es ignorar que si ese problema viene contra nosotros y no recibimos ayuda nos va a llevar por delante. Eso no es la fe. La fe es saber que aunque tu problema esté bien armado y sea bien fuerte, puedes decir como Eliseo, mira, ábrele los ojos para que él vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. La fe no nos hace ignorantes. Realmente la fe es haber conocido la verdad. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Los dos estaban rodeados de igual manera. Pero uno estaba llorando pensando que iba a morir. Preocupado, hundido. ¡Ay, Señor, qué vamos a hacer! El otro, tranquilo, en paz. Señor, abre sus ojos. En ocasiones tú y yo podemos pensar, bueno, yo necesito que un hombre de Dios, una mujer de Dios con fe, haga esta oración por mí. Y está bien. Puede ser que en algún momento, quizás en este momento, necesitas que alguien ore por ti y diga, Señor, abre sus ojos para que ella vea, abre sus ojos para que él vea. Pero, ¿sabes quién es Eliseo? Eliseo era el antiguo siervo de Elías. Ahora Eliseo es profeta y tiene un siervo. Pero antes Eliseo no era el profeta. Antes Eliseo era el siervo del profeta. ¿Por qué digo esto? A veces tú y yo nos estancamos en la vida y esperamos que siempre oren por nosotros. Y nos oren, y nos oren, y nos oren, y vengan hombres de fe, hombres de testimonio, y nos oren. Pero, ¿sabes? Quizás el que está a tu lado necesita que tú seas ese hombre de fe que diga, Señor, abre sus ojos. Si hoy necesitas tener a alguien al lado que ore por ti y pida a Dios que abra tus ojos bien, está bien. Pero piensa que mañana quizás sea tu hermano de al lado que necesita que tú te levantes con fe en Dios y ores por él y digas, Señor, abre sus ojos. Posiblemente unos años atrás, Eliseo en la misma situación hubiese ido donde Elías. Señor, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados. Pero ahora es su siervo quien va donde él y dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados. Debemos crecer. Eliseo creció. Tú y yo debemos crecer. Nuestra fe, Jesús habla de la fe y la compara a un grano de mostaza, ¿sabes? Una de las características del grano de mostaza es que no es como un trozo de hierro. Un trozo de hierro tú lo dejas aquí, hoy, y si viene dentro de 50 años, es el mismo trozo de hierro, posiblemente oxidado y menos vistoso que hoy, pero es el mismo trozo de hierro. Pero la semilla de mostaza, no. La semilla de mostaza es pequeñita cuando es semilla, muy pequeñita. Pero
Cuando tú la siembras y vuelves al tiempo a verla, ya no es una semilla. Ahora es una planta que ha crecido y que empieza a dar frutos para dar a otras semillas. Nosotros a veces nos quedamos con la fe de ayer y esperamos que siempre alguien venga a orar por nosotros, a darnos, a bendecirnos, a hablarnos, a explicarnos, a exponernos, a todo. Pero recuerda que quizás mañana el que está a tu lado necesites que tú te vayas a levantar. Una fe que ve la realidad con estos ojos, no la ignora, pero una fe que dice, en el mundo espiritual, quien gobierna es Dios. Quien gobierna es Dios. Y son más los que están conmigo que los que están en mi contra. Me gustaría que leyéramos Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Solo necesitas tener a Dios contigo. No necesitas nada más. Solo necesitas que Dios esté contigo. Y si tú miras a Cristo, puedes tener la seguridad absoluta de que Dios está contigo. De que Dios está contigo. Ahora, me gustaría... Esta historia es un poco de película de Hollywood, ¿no? Lo que sucede a continuación, como de película de Hollywood, pero me enseñó algo muy, 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 muy hermoso. Versículo 19 del pasaje principal. Versículo 19 dice, luego Eliseo salió y les dijo, ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. Lo que ha ocurrido, hemos leído antes todos los versículos, lo que ha ocurrido es que después de orar por su siervo para que el siervo vea lo que estaba ocurriendo, porque el siervo solamente veía tropas enemigas, y cuando Eliseo ora por él, empieza a ver las tropas amigas. Y empieza a ver que los que están con ellos son más que los que están en contra. La siguiente oración que hace Eliseo es, cuando ve que los soldados empiezan a cerrar el cerco y se empiezan a acercar a ellos, les dice, Señor, dale ceguera para que no vean. De pronto ellos, la ceguera que les da no es una ceguera física y literal. Ellos simplemente pierden la noción de la orientación y no reconocen a quien tenían delante. Hay varias ocasiones en las escrituras donde pasa algo parecido. ¿Os acordáis del camino de Emaús? Habían dos discípulos donde Jesús, después de resucitado, se encuentra con ellos, ¿no? Es la historia del camino de Emaús. Y durante todo el camino, Jesús va hablando con ellos. Y ellos siguen, ¿no te has enterado de lo que ha sucedido? Diciéndole a Jesús, ¿no te has enterado de lo que ha sucedido? Serás el único israelita que no se ha enterado de todo lo que ha acontecido en estos días. Y empiezan a explicar lo que sucedió a Jesús. No veían que era Jesús. Pero ellos veían. Ellos veían a la persona que tenían delante. No la reconocían, pero veían a la persona que tenían delante. Y hasta que no llegan a una casa y allí Jesús parte el pan, ora, y ellos dicen, ¡ah! Pero si es el Señor. Ellos no estaban ciegos. Ellos perdieron esa noción, esa capacidad de reconocer, ¿no? Y Jesús ora para que su velo sea quitado y reconocen al Señor. Esto es lo que sucede allí. Ellos siguen viendo, pero no reconocen el lugar y no reconocen a la persona que tenían delante, que era el profeta Eliseo, que era el profeta al que ellos iban a capturar.
Ahora, Eliseo, muy tranquilamente, va y les dice, no es por aquí, está en otro sitio, yo os guío. Ahora yo quiero que os pongáis en la situación, para que entendáis este punto. Entre Dotán y Samaria yo he estado investigando a ver qué distancia exactamente había entre Dotán, donde estaban ellos en ese momento, y Samaria. No encontré la distancia exacta, he encontrado aproximaciones, pero no encontré la distancia exacta que había entre estas dos ciudades. Pero habían más de 10 kilómetros. Más de 10 kilómetros. En transporte público, coche, AVE o tren, 10 kilómetros son minutos. Son minutos. Y si pisas el acelerador, pues igual tarda menos. Pero se tarda poco. Allí iban en carros de caballo, que no iban tan veloces como un caballo solo. Aparte, el transporte normal era el burro, no el caballo. El caballo lo utilizaban los soldados. Así que me imagino que Eliseo iba en un burro, no en un caballo. Aún así, 10 kilómetros a un paso de una persona son 2 horas y poco caminando, ¿vale? Ahora imaginaos un gran ejército que viene a capturar a Eliseo. Ellos están con los ojos bien abiertos. Y Eliseo por aquí, venir, yo os llevo. Seguro que será más de 2 horas, pero imaginaos solamente 2 horas. El enemigo detrás de ti, con los ojos bien abiertos, sus caballos, sus espadas, y con una idea en la cabeza: capturarte a ti. Y tú durante 2 horas, tranquilamente, venir. No sé tú, pero yo en la misma situación estaría un poco asustado. Tendría incluso un poquito de miedo. En algún momento me llegaría a la cabeza ahí, ¿y si de pronto abren los ojos y me ven? ¿Y si de pronto se dan cuenta de que soy yo al que buscan? Y así durante 2 horas. ¿Sabes? A veces tenemos una fe efervescente. Venimos el domingo y salimos llenos. La alabanza, la adoración, el mensaje. ¡Qué culto! Nos vamos súper motivados, animados allí. Y cuando llegamos a casa tenemos exactamente los mismos caballos detrás de nosotros. Los mismos hombres de guerra, la misma espada, la misma circunstancia. ¿Y si el gozo y la paz que Dios me dio en la iglesia no es? ¿Y si el problema al final se va a empeorar? ¿Y si el problema no se va a solucionar? ¿Y si tenemos fe? Iba a traer una pastilla con un vaso de agua, una pastilla de esta efervescente, para ver cómo mete la pastilla y empieza a hacer un montón de burbujas. Y a medida que pasa el tiempo, en unos pocos minutos, esas burbujas empiezan a desaparecer y ya es agua solamente. A veces nuestra fe es así, efervescente. De pronto nos encontramos súper motivados, súper fuertes, llenos de burbujas. Pero son eso, burbujas. Luego llegamos otra vez a la realidad de los problemas, de los caballos, de las espadas, de las circunstancias. Y las espumas ya desaparecieron. Les voy a contar una... Dávila, si podrías avisar. Les voy a contar una experiencia que viví. La mayoría de ustedes saben que soy militar. Ingresé en el ejército en 2003. Y recuerdo que me preguntaron, cuando entré, me preguntó un sargento. Me dio un folio en blanco y un bolígrafo y me dijo: ¿por qué has entrado en el ejército y cuál es tu meta en tus próximos años? Y yo puse muy yo. Pues dentro de 3 años yo quiero estar preparándome para ser sargento. Yo entré con ese sueño al ejército, ser sargento. Luego pasó el tiempo y yo me desenfoqué.
esas espumas, esas burbujas del vaso desaparecieron, me desenfoqué. Pasaron los 3 años y yo estaba exactamente igual que antes. Y de pronto, en dominicano diría, Dios me dio un tablazo. Esas veces en las que Dios te pega un meneo que dice, madre mía. Y volví a enfocarme y volví a reconducir mi vida en todos los aspectos, en el aspecto espiritual, el aspecto emocional, en todos los aspectos. Y una de las cosas que volví a retomar era varios de mis sueños que tenía y ese estaba a mi alcance, así que empecé a estudiar para prepararme en la oposición. Pasaron casi 8 años entre que escribí y que empecé a buscar hacerlo realidad. Durante 2 años estuve preparando una oposición para ingresar en la academia. Luego ingresé en la academia y eran 3 años de academia. Al segundo año, en las últimas pruebas físicas, sufrí la peor lesión de toda mi vida, una rotura muscular en junio, una rotura muscular en mi pierna derecha, aquí, donde yo tenía allí un hueco de 6 centímetros por 8. Podías poner el dedo y solo era piel. Podías poner el dedo y tocar el fémur sin mayor resistencia. No había músculo, prácticamente. Así que un mes después estaba en el quirófano. 2 meses en una silla de ruedas. Y hasta diciembre yo todavía estaba cojo, recuperándome. Estaba ya en el tercer año de academia y tenía que volver a hacer las mismas pruebas físicas que me lesionaron. Eran 5. Me lesioné en una carrera de 50 metros, una carrera de velocidad. Es una carrera bastante lesiva cuando no la preparas bien, cuando estás frío. Bueno, muchas situaciones te pueden lesionar en esa carrera, porque es muy, muscularmente hablando, es muy explosiva. Y ideamos un plan. Yo tenía las pruebas, cada trimestre habían pruebas físicas. Evidentemente, los 2 primeros trimestres yo no hice pruebas físicas, porque, os digo, en diciembre aún estaba cojo. Tenía la pierna todavía atrofiada. Junto con el especialista, ideamos un plan para que en junio yo pudiera hacer 4 de las 5 pruebas, dejando la quinta, que era la de 50 metros, que era la que tenía mayor riesgo de volver a lesionarme. La idea era no hacerla en junio y quedarme para septiembre como recuperación. Entonces tenía 2 meses más, julio y agosto, para prepararme solamente esa prueba de los 50 metros, fortalecer la pierna y hacerla con el mínimo riesgo posible en septiembre. Así que en enero empecé a caminar, en febrero empecé a trotar, distancias muy cortas, y de pronto en marzo dicen, bueno chicos, las pruebas físicas no las podéis hacer en junio, tenéis que hacerla en abril, porque en mayo os vais de prácticas y tenéis que hacer las pruebas físicas antes de iros de práctica. Eso reducía mi preparación en 2 meses. La iba a hacer en junio y había hecho un plan específico para llegar a junio preparado para hacer las pruebas. Me quitaban 2 meses de preparación. Y esto me preocupó mucho. Un par de semanas siguientes yo hablé con los responsables y les dije que no iba a poder hacer los 50 metros en abril, que como mucho iba a hacer las otras pruebas. Y me dijeron, no, tienes que hacer los 50 metros también en abril. Así que mi preparación se redujo de los 50 metros en 4 meses. 4 meses para una lesión de aquella magnitud eran muchos meses. Era mucho tiempo, muchos días de entrenamiento que no iba a tener. Muchos días de fortalecer mi pierna que no iba a tener. Así que estuve unos días muy preocupado. 2 años preparándome para la oposición y estaba en mi tercer año de academia. Eran 5 años ya para conseguir un sueño que había tardado mucho. Yo sabía que repetir un año
iba a ser demasiado pesado para mí, a nivel psicológico, a nivel emocional, en todos los aspectos iba a ser demasiado. Y aparte de que si me lesionaba otra vez en el mismo punto, iba a ser más grave que la primera vez, porque lo que se iba a romper eran las suturas, no el músculo, sino las suturas, iba a ser aún peor. Así que todo esto, en este momento me sentí aquí. En este momento me sentía rodeado de una circunstancia bastante indeseable que me preocupaba un montón. Y recuerdo que estuve unos días orando y diciéndole a Dios lo que había en mi corazón, lo que sentía, cómo me sentía. Y recuerdo que en ese momento Dios me dio un baño de paz, un baño de tranquilidad. Y me vi, de alguna manera, saliendo, junto con el resto de mis compañeros en junio, saliendo graduado con la entrega del despacho. Y aquello para mí fue como Dios mismo diciéndome, estarás. Y confié. Pero llegó el día de la prueba, tuve que acelerar todo. Si antes estaba trotando 4 kilómetros, empecé a trotar 6. Forzar todo para poder prepararme mejor. Y llegó la semana de las pruebas. Allí miedo, os digo, sentía mucho miedo. Fue muy doloroso la lesión, pero era aún más doloroso lo que me podía provocar a largo plazo. Hice todas las pruebas. De las 5 pruebas, en 2 de ellas mejoré mis marcas de años anteriores. En otras 2 hice las mismas marcas que había hecho en otros años. Y el último día, la última prueba eran los 50 metros. Me tocó el último y yo estaba solo en la pista, solamente los instructores con el cronómetro en mano y 50 metros delante de mí, que eran los mismos 50 metros donde me había lesionado. Y aquel momento para mí fue de un montón de dudas rondando por mi cabeza. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Dios me habló? ¿Dios me va a ayudar? Todas estas cosas. Y finalmente oré al Señor y simplemente confié en que Él estaba conmigo, en que Él de alguna manera, me iba a ayudar a que yo hiciera esa carrera. Y finalmente la hice. Entré en el tiempo reglamentario con una precisión de microsegundos. Y fue como una explosión de emociones. Cuando le dije al médico lo había sucedido, me dijo, cuando me dijiste que ibas a hacer las pruebas en abril, yo daba por hecho que te ibas a volver a lesionar. Y vi como Dios había obrado en mi vida. Yo no veía lo que le estaba haciendo porque yo seguía sintiendo dolor en la pierna. Me seguía costando correr. Pero yo sé que Dios estaba obrando. Y es posible que viva situaciones, igual no con una lesión, ojalá y que no, pero a lo largo de nuestra vida vamos a vivir muchas situaciones donde el miedo, la incertidumbre nos van a inundar, van a rodear nuestra cabeza, nuestro corazón y nos vamos a sentir agobiados. ¿Qué va a pasar? Pero Dios está con nosotros. Me gustaría pedir a los chicos de la alabanza, Yadir, Laura, me gustaría preguntarte, ¿estás viviendo la experiencia de que Dios está contigo en este momento? ¿Estás viviendo la experiencia de que Dios está contigo? ¿O es algo que está escrito en papel mojado? ¿Sabes lo que pasa con el papel mojado? Que las palabras, la tinta se corre y se mezcla la tinta de unas palabras con la tinta de otras palabras. Eso está escrito en papel mojado, así que podemos decir, no temeré, y si esa tinta está corrida, a lo mejor sí, no temeré de vez en cuando. Depende. Si el problema es muy grande, me voy a preocupar mucho. Aunque no lo veamos, Dios está obrando. Él no te abandona. Lo que era para avergonzarte se convierte en vergüenza para el enemigo. Por la simple razón de que Dios está contigo. Lo que podía destruir a los demás,
a ti te va a edificar, por la simple razón de que Dios está contigo. La cuestión es, ¿tú estás con Dios? ¿Tú estás mirando a Dios? ¿Estás viviendo la experiencia de Dios conmigo? Me gustaría leer el Salmo 3. El Salmo 3 dice: Oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Vive esta experiencia de saber que Dios está contigo, de que más son los que están contigo que los que están en tu contra, de que el que está contigo es más fuerte que lo que está en contra de ti. Dios está contigo. Vive esta experiencia, porque Dios, aunque no lo veamos, aunque no lo veas, Dios está obrando. Dios está haciendo algo en tu vida, está haciendo algo en la vida de tus hijos, está haciendo algo en la vida de tu familia. Él está obrando. Él está obrando.